Muy buenas tardes, hermanos. Damos gracias al Señor nuevamente por su amor, su misericordia para con nosotros. Continuamos nuestro culto de adoración. Pasamos a la lectura y a la exposición de la bendita palabra de Dios y hemos estado estudiando el libro de Deuteronomio. Continuamos en él. Vamos hoy a estar en el capítulo 16, versículo 18 hasta el capítulo 17, versículo 13. Esa es la porción que corresponde a este domingo. Deuteronomio, capítulo 16. Iniciamos la lectura en el versículo 18 y avanzamos hasta el capítulo 17, versículo 13. Les recordamos una vez más que su celular debe estar apagado o en silencio y sus hijos con usted. Si alguno de sus hijos necesitan salir, recuerde que siempre uno de los padres debe acompañarle. La bendita palabra de Dios lee de la siguiente forma o manera. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho. Ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Cuando se hallara en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia
del juicio. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten. Según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y al hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá. Y quitarás el mal de medio de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensoberbecerá. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, te alabamos y continuamos dándote gracias por tu amor y tu infinita misericordia. Agradecidos de que otro día más de santa convocación nos hayas dado la vida y hayas puesto el querer y el hacer por tu bendita voluntad para congregarnos, así como tu Biblia, tu palabra, así lo establece. Que con gozo hemos llegado, Padre Santo, dejando a un lado las tareas del diario vivir, para disponernos a reconocer, a entender, a meditar, a inquirir, entre muchas otras cosas, en aquel que es la vida, en aquel que nos sostiene, en aquel del cual dependen todas las cosas, y en el que muchas veces, oh Dios, en los afanes de la vida, quitamos nuestra mirada y la colocamos en otras cosas. Nos olvidamos, oh Dios, de ti, a no ser que haya alguna situación, no te buscamos, no leemos tu palabra. Qué bueno, Dios, que tú hayas apartado un día, Señor, para meditar, para sentar bases, Padre, para reflexionar sobre la vida. Y un día que tenía como objeto de antemano santificar y glorificar a aquel que traería el reposo, aquel que vendría a ser el Salvador, aquel en el cual, oh Dios, nuestras almas hayan descanso, en aquel en el cual hay salvación, el único camino, la única verdad, la vida, Jesucristo. Permitas tú, oh Dios, que tu palabra una vez más nos sirva, oh Dios, de instrucción, nos sirva, Padre Santo, para enderezar nuestros pasos, para reflexionar, para meditar, para arrepentirnos, Señor, para tornarnos a ti con sinceridad, para retomar lo perdido, para hacer, oh Dios, aquello que con gozo deberíamos hacer y realizar. También te rogamos, Señor, que mientras tu palabra sea predicada, alcance y toque los corazones de aquellos, las vidas, que conforme a tu plan y a tu infinita misericordia han de proceder al verdadero arrepentimiento de sus pecados. Y que solo por virtud de la obra que haces en el corazón y la comunicación eficaz de tu palabra por medio de tu Espíritu, podrán ellos ver que Jesucristo es el único camino, es el único Dios, es el único mediador. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solo en el nombre de Jesús. Te damos gracias, oh Dios, en todo y por todo. Con mansedumbre, oh Dios, nos prestamos a recibir tu bendita palabra, que caiga en buen terreno y que no seamos contados entre esos soberbios o entre aquellos que violan tu pacto, sino entre aquellos que con un corazón humilde, con sinceridad y espíritu, Señor, se aprestan a obedecer tu palabra, reconociendo, oh Dios, que ella es verdad, que ella es vida, que solo por medio de la obediencia podemos disfrutar, Padre Santo, de tus múltiples bendiciones en Cristo, en quien damos gracias. Amén y amén. Este libro va a continuar sacudiendo nuestras conciencias. Creo que una de las cosas mejores que me ha pasado a mí en este tiempo como discípulo, porque aunque dentro del llamado, lo que Dios
el don que Dios me haya dado, alguien me pueda llamar pastor. La realidad es que todos somos parte de un mismo rebaño y realmente tenemos un solo pastor, Jesucristo. Y dentro del discipulado en el que se encuentra también el pastor, regresar al Antiguo Testamento y ver la importancia que tiene el Antiguo Testamento como contexto, como base para poder luego entender el Nuevo Testamento, la obra de Cristo. Porque Jesús dijo: yo no he venido a quebrantar, a dejar fuera algo de la ley, vengo a cumplir la ley. Pero ¿cómo podemos entender la obra de Cristo y entender lo que se nos expresa, lo que somos llamados, las ordenanzas, si no entendemos cómo se originaron, de quién proceden? Estamos dentro de unos capítulos en el libro de Deuteronomio donde ya hemos aseverado, hemos afirmado que se le están dando unas indicaciones claras a este grupo de personas que van a entrar a poseer la tierra prometida. En términos generales, el cuadro es: sobre la base de la obediencia de estos mandamientos, podrán poseer la tierra y disfrutarla. En otras palabras, que no hay bendición sin obediencia. Todos queremos disfrutar de la vida y poseer, pero Dios le dijo a su pueblo que tal cosa no es posible, que todo depende, que todo está basado, que todo está ligado a la obediencia, y donde no hay obediencia, aun cuando se puedan tener cosas materiales, no se van a poder disfrutar. El domingo pasado estuvimos viendo aquellas 3 festividades que era meritorio, era requerido, era una ordenanza, era obligatorio que todo judío, independientemente, o sea, el pueblo de Israel en aquel momento dado donde se estableciesen, cumpliesen y viniesen al lugar donde Dios hubiese establecido para adorar a Dios. Y ahora, ligada a esas festividades que estuvimos viendo, que era la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, ahora Moisés les va a decir de la necesidad de que hubiese dentro del pueblo jueces y oficiales que debían ser colocados en todas las ciudades, en aquellas mismas ciudades donde cada 3 años se debían llevar también los diezmos, recordarán, para que aquellos que tenían necesidad o los levitas, quienes fuesen, tuviesen la bendición de poder ser sostenidos por la gracia que Dios había provisto por medio de otros hermanos, a unos más abundantemente, pero a todos eran llamados a cooperar, a dar, y de manera generosa y con gratitud. Y aquí hay ahora un acercamiento a que debía regir sobre el pueblo la ley. Y sabemos, sí, pues claro, Dios dio la ley para ser obedecida. Pero esto nos confronta mucho más allá de lo que nosotros pensamos, porque la mayoría de nosotros en nuestro contexto vemos la ley como algo en lo que meditar, algo en lo que debemos pensar, pero no siempre, o no queremos verlo como algo por lo que somos llamados a vivir, a pensar, a juzgar. Y eso es lo que estamos viendo. El pueblo de Israel era el pueblo del libro, de la ley. Y Dios les está diciendo: van a entrar a vivir a esa tierra y deben cumplir las ordenanzas, ya eso se ha dicho, pero debe haber un grupo de personas que cumplan, que lo que se estableció se lleve a cabo. Que el derecho, que la ley, que lo que era justo fuera el estándar, fuera la norma, la ética, la moral, la ley del pueblo. En otras palabras, que el pueblo está siendo llamado, se le está advirtiendo que la palabra de Dios va a venir a juzgar todos los aspectos de nuestra vida.
Déjeme decirlo de otra forma por si no me he dado a entender. Pensamos en la palabra de Dios, y máxime en nuestro contexto, como un mensaje para salvación, como una palabra que amonesta a los hombres, los confronta con su naturaleza pecaminosa, con su rebeldía, con su estado de condenación delante de Dios, los llama al arrepentimiento, a ver en Cristo el único Salvador, a confesarlo, a vivir para Él, a recibir el perdón y se acabó. Algunos piensan que luego que se han arrepentido de sus pecados y han creído en Cristo, se acabó la vida cristiana. Ya yo recibí el evangelio y vengo los domingos a levantar las manos, a participar de un culto, porque Dios demanda que lo adoremos y es una especie de reconocimiento que Él es Dios y se acabó. No, Dios le está diciendo al pueblo que su palabra, que lo que Él ha determinado, que la ley que han recibido va a juzgar y debe ser la norma para establecer el orden de todas las familias de Israel. ¿Tomamos la palabra de Dios de esa manera? Vivimos en un tiempo donde nos pasamos preguntándole a nuestro paro, al prójimo, oye, ¿qué usted piensa? ¿Y qué usted piensa? ¿Y qué usted cree? Dios no le estaba pidiendo opiniones al pueblo. Dios les está diciendo cómo deben vivir. Y le está diciendo que sobre la base de esa ley serían juzgados todos los asuntos de su pueblo. Cada ciudad debía tener jueces y oficiales para juzgar los asuntos del pueblo. Y ya hemos hablado, de hecho, cuando iniciamos el estudio en Deuteronomio, una de las primeras cosas que vimos en el capítulo 1, que tiene como origen, como génesis el momento, todavía tienen un tiempo, algo más atrás en el tiempo, y es cuando Jetro, el suegro de Moisés, en Éxodo 18 le va a decir a Moisés, el pueblo es muy numeroso, son muchas las situaciones, problemas, situaciones, no puedes atenderlo todo por sí mismo, hay que colocar personas que te ayuden a juzgar los asuntos del pueblo. Y los asuntos que sean de mayor envergadura, de mayor dificultad, que requieran mayor comprensión de la palabra de Dios, sean esos, Moisés, los que tú entonces atiendas, porque el pueblo es muy numeroso. O sea que esta ordenanza que estamos viendo en el capítulo 16, versículo 18, ya lo habíamos visto al principio de este libro que estamos estudiando. Vaya conmigo al capítulo 1. Aquí en Deuteronomio, en el capítulo 1, versículo 9. Mire la perícopa, el encabezado, el título que inicia o que tiene arriba de ese versículo 9 en algunas Biblias. Mi Biblia dice nombramiento de jueces. En aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Este es Moisés dirigiéndose al pueblo. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado. Y he aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. Él no tiene problema. Dice, ojalá Dios nos bendiga y todavía seamos un grupo mucho más grande. Pero mire lo que va a decir. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? En todo proceso de vivir en sociedad, de vivir con personas, surgen conflictos. No hay ninguna relación interpersonal en la que no hayan conflictos. Que no haya conflicto, no existe.
Hay que tomar decisiones, no siempre estamos de acuerdo. Pero ya vemos que las decisiones, que el estándar, la normativa por la que el pueblo era llamado a vivir, no era por las que ellos quisiesen, procurasen, sino por las que Dios había establecido. En otras palabras, que hubiese muchos menos problemas si los matrimonios se pusieran de acuerdo conforme a la palabra de Dios. Si el estándar de la vida de nuestros hogares fuera el de la palabra de Dios. Pero donde todo el mundo tiene espacio y donde todo el mundo tiene la libertad de decir lo que quiere y entiende que tiene tal derecho, vamos a tener problemas. Porque cuando lo que usted quiere hacer choque con lo que yo quiero hacer, vamos a tener problemas. Dios se encargó de trazar líneas claras, de delinear, de marcar, de establecer cómo el pueblo iba a vivir. Y esas leyes son importantes y son buenas. Son necesarias. Le dan cohesión al pueblo, le dan uniformidad, nos permiten saber hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que se espera, qué es lo que no se debe hacer. Nos protegen. Pero nuestra naturaleza caída es a rebelarnos contra la ley. Es saber todo proceso de ley como un proceso que nos restringe, que nos limita, que alguien está cohibiendo nuestra libertad. No, Dios no nos limita ni está cohibiendo nuestra libertad. Dios quiere que seamos libres porque Dios sabe que el día que lo deshonramos perdemos la libertad. ¿Sabe cuántas personas hoy se encuentran en la cárcel precisamente porque creían que eran libres de hacer lo que ellos creían que podían hacer? ¿Sabes cuántas personas hoy están sufriendo y sus vidas son miserables porque alguien determinó y pensó que tenía el derecho de hacer algo que violentaba, que iba contra la vida o el bienestar de un grupo de personas? Dios le dijo a su pueblo: ustedes van a seguir mis ordenanzas. Y Moisés le está diciendo: son un pueblo muy grande. Y no porque sean un pueblo grande, es que donde hay personas, hay diferencias, hay discrepancia. ¿Cómo vamos a resolver los asuntos? Sé que alguien en nuestra mente y especialmente en Occidente, oh, pastor, democracia. La democracia puede establecer cosas que son ilegales. La democracia establece cosas que son inmorales. Y se pueden establecer. Y alguien puede decir: pasaron por el debido proceso de ley y se votó. No importa si en el año 1971 se llevó a cabo el juicio de Roe versus Wade sobre el aborto y sobre esa base se podía llevar o se entendía que, no sé, cualquier proceso de embarazo en las primeras etapas de gestación, la mujer podía determinar simple y sencillamente disponer de tejido fetal. Y se le llamaba vida. Ella tenía tejido fetal. El hecho de que eso aparentemente fuera legal o establecido en ley no significa que está bien delante de Dios. Entonces Moisés, vemos que desde que inicia este libro se dirige al pueblo y le dice que la carga es mucha, él no puede. Se necesitan otros hombres que hagan cumplir esa ley, que velen, porque siempre habrá alguien que no va a querer ir de acuerdo a la ley. Y él les pidió en el versículo 13: dame de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis: bueno es hacer
lo que has dicho. Dice el versículo 15, y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros. Estos jefes o estas autoridades no tenían ninguna autoridad, valga la redundancia, de inventar leyes. Las personas que la Escritura reconoce están en puestos de autoridad. Es una autoridad delegada por Dios. Y su única función es hacer cumplir lo que Dios ha establecido. Ningún gobernador tiene el derecho ni rey de establecer lo que él quiere hacer. Para que lo entienda. Lo mismo sucede en la iglesia. El pastor no tiene el derecho ni ninguna autoridad de establecer reglas, normas que Dios no ha prescrito. Su llamado es a comunicar esa palabra de Dios de manera efectiva, a vivirla y a hacerla cumplir. Y donde hayan situaciones como se establece en el caso de la iglesia en la ciudad de Corinto, haya hombres que estén con la palabra de Dios en su mente y juzguen sobre esos asuntos. Porque este asunto no se queda en el Antiguo Testamento. Esta es la base de lo que por la que Pablo amonesta a la iglesia de los Corintios en el capítulo 5 y 6. ¿No hay hombres sabios entre vosotros que juzguen esta causa? ¿Cómo es posible que los litigios se estén llevando, los pleitos, a tribunales paganos? ¿Acaso Dios no nos dio su palabra? ¿No sabemos cómo debemos vivir? ¿No tenemos hombres que puedan juzgar? Así que lo que estamos viendo en el capítulo 16 al final, lo que quiero que vean es que no es nada nuevo. La base del derecho del pueblo de Dios, la manera en que debemos vivir es la palabra de Dios. Vivir una vida justa es vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice que somos llamados a la justicia, es a vivir conforme al derecho. Y ese derecho lo ha dado Dios. Es Dios quien lo establece. Pero Dios sabe nuestra corrupción. Y no sabe solo sobre nuestra corrupción. Sabe sobre nuestras limitaciones y nuestras debilidades. Y hay tres aspectos que inmediatamente en el versículo 19 salen sobre aspectos que debían tener en mente y cuidar. Número uno, el juicio debía ser un juicio honesto. Cuando se fuese a evaluar algo, algún conflicto, alguna situación, el juicio debía ser un juicio honesto. No tuerzas el derecho. Las cosas son como Dios las ha establecido. Lo que diga la ley así es, no es de otra manera, es así. Dios dice que es así, así es. Segundo, un juicio imparcial. Pastor, ¿qué es un juicio imparcial? Un juicio donde no se hace acepción de personas. Donde usted mide con una vara diferente el mismo caso, la misma circunstancia, la misma violación de ley, pero usted cambia en su sentencia dependiendo de a quién usted está juzgando. Si es a mi hijo, si es a mi esposo, si es un familiar. Tenemos dicho en Puerto Rico, hay un dicho que dice, es que la sangre pesa más que el agua. ¿Qué viene a decir ese refrán? Ese es uno de esos refranes que se utilizan para decir que lo que se hace en casa se debe quedar en casa. Que los pecados de nuestros padres, de nuestros tíos o quien sea se deben ocultar. Son cosas que son de la familia y por el bien de la familia nadie debe decir nada. ¿Quién estableció esa basura? ¿Quién dijo que eso era de Dios?
¿Quién dijo que si alguien en mi familia, mi padre, un tío, cometió el acto de violentar, ir contra natura o lo que sea, prospasarse en algo sexual, lo que sea? ¿Quién dijo que por ser familia se podía cambiar el derecho? En tercer lugar, el juicio debía ser 5 hechos. Pastor, que eso es 5 hechos. Hoy está con palabras de domingo. La palabra 5 hechos significa sin soborno. No, que no compre en tu conciencia. Eso pasa mucho en los lobbies políticos. Tenemos legisladores que supuestamente están ahí para legislar de acuerdo al derecho. Pero hay ocasiones que si alguien llega con una buena maletita o alguno todo proceso de juicio debe ser honesto, imparcial y sin cohecho o no uno, el que estaba en la posición, no ser dado a soborno. El soborno es un doble pecado, tanto del que lo ofrece como el que lo acepta. Atreverse, cambiar el dictamen de un juez ofreciendo una cantidad de dinero y el juez aceptando el dinero, ambos deberían ir presos. Y crea que hay mucha gente en el gobierno que usted los ve con mucha corbatita y con muchas ropas de gala y son unos criminales. Yo no tengo problema en decirlo. Entramos al capítulo casi 17, del 21 al 17, y parece que hubo un cambio. De momento comienza a hablar de que nadie se atreviera a adorar a Acera, a ser una diosa de la fertilidad. Algunos creen que el pueblo de Israel llegó a decir que era la esposa de Jehová. Se hacían cultos sexuales, sin entrar en detalles, donde se tenía todo tipo de actividades en el proceso de propiciar o provocar que los dioses entrasen en un proceso de intimidad, se conociesen y de esa concepción viniese la bendición a la tierra. Yo les había dicho que algunas de estas imágenes o cultos ya estaban y que cuando ellos entrasen a la tierra prometida debían destruir todos estos altares. Pero Dios está adelantando porque sabía que algunos de aquellos altares no serían destruidos y que el pueblo lamentablemente terminaría practicando cosas que Dios declara eran abominación. Hubo un cambio, está hablando de la ley, de la importancia del derecho, y luego de momento está hablando de la idolatría o de aquellos que trajesen sacrificios, pero que la ofrenda que se presentase delante de Dios no fuese de acuerdo a las normas, a las pautas. No hay un cambio. Se está usando uno de esos dos aspectos que son aspectos ceremoniales de la adoración a Dios, porque Dios ha dicho que la adoración es únicamente ¿a quién? A Él. ¿Sabe que nuestro Dios es un Dios celoso? Y es celoso porque el verdadero amor no cabe todo el mundo. Si usted ama a su esposo, usted no quiere compartir a su esposo con otra mujer. Y si usted tiene a su esposo, usted no quiere compartir a su esposa con cualquier hombre. Porque así es el amor. Es una relación exclusiva, no inclusiva, donde cabe todo, donde se puede hacer todo. De hecho, Dios se presenta, cuando se presenta el pacto, lo hemos hablado en otras ocasiones, como un pacto marital, para que el pueblo entendiese en qué sentido, cuál era la relación, cómo ellos se debían ver con Dios. Y Dios le dice, véanlo como un pacto marital. El pueblo es la esposa
y yo soy su esposo. Cualquier acto fuera de lo establecido era visto como adulterio y por eso se habla del adulterio. Se establecen estos dos delitos de los muchos que Dios había traído como ejemplos para qué. ¿Qué se iba a hacer en caso de que alguien terminase adorando a Acera o ofreciendo sacrificios a Dios, pero no de acuerdo al establecido por Dios? Fíjese que está cubriendo, parece que son 2 puntos, pero es un espectro que va a los 2 polos. Irse a una adoración totalmente diferente a lo establecido por Dios, o aparentemente establecerse de que sí, yo soy un adorador de Dios, pero lo que ofrezco es que algo contrario a lo que Dios ha establecido. Ambos, según Dios, han violado el pacto. Y eso es lo que Dios quiere. Dios ha establecido que el derecho debe regir sobre el pueblo. Y ahora está poniendo un ejemplo de idolatría religiosa para traerlo y decir, ¿qué van a hacer ustedes cuando enfrenten esto? ¿Cómo va a responder al pueblo o el liderato cuando vea que lo que Dios estableció no se cumple? ¿Qué merecen los violadores del pacto? ¿Tengo yo derecho a vivir mi vida religiosa privada acá y que cada cual haga en su casa o en su lugar lo que quiere? Versículo 2, capítulo 17. Cuando se hallara en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, o sea, cosas que ya de antemano Dios ha dicho que no se deben hacer, y te fuere dado aviso, tú vienes a conocimiento, alguien dice, el hermano tal está haciendo tal cosa, y después que oyeres y hubieres indagado bien, vamos a ver que había todo un debido proceso de ley. La ley se debía cumplir, pero el juicio no podía ser un juicio donde sin ningún conocimiento o sin una base concreta se llevase a una persona a una acción que podía conllevar su muerte. Y te fuere dado aviso y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha Israel. Fíjese que las cosas se ven no como nosotros las vemos. Dios les dice, ustedes van a juzgar de acuerdo a como yo lo veo. No es como usted lo ve. Dios dice, en mi pueblo el derecho, la base del derecho es mi palabra. Tiene que haber un debido proceso justo, pero aquí no es un proceso basado en emociones y caprichos. Si yo he declarado que algo es abominación, es abominación. ¿Y qué se debía hacer en ese caso? Versículo 5. Sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Yo creo que nos conviene leer el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento nos muestra lo que merecemos. Estamos tan saturados de pensar y creer que Dios tiene que tener misericordia que hemos perdido la noción de lo que es la justicia y de quién viene la justicia. La iglesia de hoy está saturada de la misericordia. Llegamos al punto que creemos que Dios tiene que tener misericordia. Usted tiene
una parte de la iglesia o una ala de la iglesia que cuando escucha a otro hermano en la fe y le dice, oye, ¿sabes qué? Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia y Él se complace del que Él quiere complacerse, porque Dios no tiene por qué ser misericordioso. Y si eso es injusto, ¿cómo que Dios puede perdonar a unos sí y otros no? O sea que ellos no entienden ni lo que significa misericordia. Entonces la palabra de Dios no debía regir solo en tinta. Debía saturar nuestras conciencias. Cada hombre llamado a ser parte del pueblo debía vivir de acuerdo a la palabra de Dios y saber que sobre esa palabra iba a ser juzgado. Y que en ocasiones la violación de una ordenanza X o Y podría traer la muerte. Desde un punto de vista de Dios y de su justicia, todo pecado es de muerte. Pero dentro del aspecto de la ley, Dios estableció unos pecados capitales donde Dios dijo, ¿sabes qué? Esto no lo voy a tolerar. Estas faltas no pueden estar. Y hay otras que, claro está, tenían consecuencias, pero no eran de muerte. O sea que Dios había, aunque todo pecado era de muerte, había restringido, limitado la muerte solo a ciertos pecados. Le pregunto a usted y yo lo vemos como un acto de la misericordia de Dios al reducir solo algunos aspectos más dramáticos, la muerte. La mayoría no lo vemos así. Nos choca. ¿Cómo es posible que hayan tantos aspectos en el Antiguo Testamento que puedan conllevar la muerte? Eso significa que nosotros no hemos entendido lo que merece el violador de la ley. Si no entendemos el estado en el que nos encontramos frente al juez justo, no vamos a entender la gracia ni la misericordia. Pastor, hable de la gracia y de la misericordia, es más bonito. No se puede entender la misericordia ni la gracia si primero no entendemos realmente nuestra posición, dónde estábamos siendo hijos de ira. El pecador debe poder ver dónde está parado delante de Dios, qué es lo que le espera. Si la Escritura dice que Dios está enojado con el pecador, ¿cómo usted le dice al pecador que Dios lo ama? Si Dios llama al pecador al arrepentimiento, ¿cómo usted le dice al pecador que no hay problema con el estilo de vida que él vive? Que Dios lo ama tal como él es. ¿Dónde la Escritura dice que Dios nos ama tal como somos? Es muy diferente decir que Dios recibe a cualquiera que se arrepiente de corazón por su gracia, independientemente de los pecados, los delitos, la vida que haya vivido. Eso es muy diferente. Nos pasamos torciendo la palabra de Dios. Nos pasamos toda la vida disminuyendo el impacto de la palabra de Dios. Porque no queremos saber las consecuencias del pecado. No vale la pena jugar. Esto es una cuestión de vida o de muerte. Así inicia el capítulo 16 cuando le está hablando de la justicia. Para que vivan. Versículo 20, 16 y 20, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. No puedes
vivir, no puedes heredar, no puedes disfrutar viviendo una vida injusta delante de Dios. Entonces, cuando el pueblo, alguien se percatase que había alguien que estaba abiertamente violentando la palabra de Dios y tal el asunto fuese investigado y hubiese testigos, porque habla de los testigos en el versículo 6, por dicho de 2 o de 3 testigos morirá. O sea, tampoco era que viniese una sola persona a decir algo y sin poder realmente saber si eso era cierto o no era cierto, se tomase una decisión. No, debía haber todo un proceso nuevamente. Debía haber testigos. De hecho, este es parte de los mismos principios que posteriormente utiliza Nicodemo en el Evangelio de Juan cuando están tomando asuntos y juicios sobre la vida de Jesús. Y él dice, ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre si primero no lo oye? Está hablando como parte de los procesos del juicio. También la persona tenía el debido derecho a defenderse, a que se le preguntase. Mira el versículo 7, es impactante. La mano de los testigos caerá primero. O sea que quien traía, ¿cómo esto reduciría a veces las conversaciones que nunca debieron iniciar? Si usted se atrevía a culpar a una persona con otra y ese pecado y esa situación podía conllevar la muerte de esa persona o de esa familia, usted tenía que comenzar el proceso de apedreamiento. Aquí no hay tal cosa de que tiro la piedra y escondo la mano. Acusaste al hermano tal. Tú alegas que el hermano tal hizo tal cosa o tal cosa. El hermano salió culpable. Tú eres el primero que le vas a tirar la piedra. Ese es el pasaje de base de Jesús con la mujer que ha sido sorprendida en el acto de adulterio en Juan capítulo 8. Los que presentan la acusación, si realmente era una acusación válida y estaban allí procurando la justicia y el bienestar del pueblo, porque vea que esto no solamente era importante para efectos de honrar a Dios en términos de que su justicia fuese satisfecha, sino de que era un disuasivo para el pueblo. En otras palabras, era un medio de refrenar, de parar el mal, porque donde no hay sentencia, donde no hay castigo, lamentablemente las personas hacen como gusto y gana le da. Así funciona. Uno responde o por conciencia, porque uno entiende, porque uno ha logrado ver el valor en la ley, o por, si me para el policía me va a dar déjame bajar la velocidad. Eso no es conciencia, eso es temor. Eso es temor a la infracción, al costo del... Entonces esos debían ser, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo. Entonces si usted acusaba a una persona, debía no solo sostener lo que usted estaba diciendo, sino que si esa persona, el dictamen final, basado en el hecho particular, podía conllevar la muerte, usted era el primero que debía darle muerte a esa persona. ¿Estamos leyendo la Biblia? Estamos leyendo la Escritura. ¿Sabía usted que la Biblia hablaba de esta manera? Y si la Biblia habla de esta manera y para Dios es tan importante, ¿por qué esto no forma parte de nuestra manera de entender y juzgar las cosas? Porque Dios le está diciendo al pueblo que su palabra debe ser el medio que sature sus conciencias, su mente, su manera de juzgar la vida, los aspectos. Debe ser la Escritura, no la cultura, no lo que el mundo opina, no lo que el gobierno establece. Dios le dice, ustedes van a vivir por mi palabra.
Cuando hubiese alguna situación difícil, entonces habría un remedio superior. Si usted mira el Estado de Derecho en la nación norteamericana, es muy parecido y tiene unas razones de los que fundaron, que no voy a entrar por no salirme. Por eso tenemos un Tribunal Supremo, donde los aspectos de índole legal, obviamente en ley, pero que fuesen mucho más, de un carácter mucho más complejo, fuesen juzgados por un magistrado, un juez. Vería el versículo 8, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio de tu ciudad, o sea, dos personas que entraron en negocio, alguien no cumplió su parte del contrato, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios que escogiere. Los aspectos de la ley son amplios y usted va a ver que aún en el ámbito legal de la abogacía hay abogados que se especializan en ciertas áreas, que esa es su área de expertise. Hay abogados que son expertos en, no sé, en resolver situaciones de accidentes, otros de situaciones médicas con los planes médicos y así sucesivamente. Hay otros que son expertos en casos criminales. ¿Quiénes iban a formar este tribunal? Fíjese que esa función era función que llevaba a cabo ¿quién? Moisés. Se establecieron unas personas, unos jueces, pero todos los asuntos críticos iban ¿a quién? A Moisés. Pero recuerda el contexto, en este contexto Moisés no va a entrar. ¿Quién iba entonces a hacer el trabajo que hasta este momento recaía en Moisés? Pues el versículo 9 nos dice, y vendrás a los sacerdotes levitas, al juez que hubiera en aquellos días, y preguntarás y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Entonces, cuando no sabemos si la Biblia prohíbe, si la Biblia permite, si algo forma parte de la voluntad de Dios o no lo es, y tenemos alguna situación, en algunas ocasiones hay cosas que no sabemos, debemos buscar una persona que conozca la palabra de Dios y nos pueda decir qué dice la palabra de Dios sobre X o Y asunto. Una vez fueran a esos sacerdotes y ese juez, el dictamen, la sentencia, lo que ellos entendieran en derecho que debía ser llevado a cabo, eso debía ser ejecutado. Pero mire, todavía va un poco más allá. Alguien podría plantear un caso, pero luego no querer llevar a cabo la sentencia del tribunal. Entonces debía morir el que le tocaba llevar la sentencia, ejecutar el juicio que el tribunal había establecido. Déjeme decírselo de esta manera porque aunque hemos leído más o menos, el proceso no es que entendamos hoy la complejidad del sistema legal. Podríamos decir que esto es parte básica de lo que era el gobierno o sería el gobierno o la forma de gobierno de Israel. Es que veamos que para Dios en primer lugar la justicia no es algo que Dios toma de manera ligera. Que toda violación de la ley merece castigo.
que como pueblo de Dios no podemos violar la ley ni permitir que sea violada. Al fin y a la postre, lo que se nos está diciendo es que somos culpables. El pueblo nunca entendió ni siguió el sistema que Dios estableció. Y son estos, al final, estos sacerdotes que debían atender los casos difíciles, que debían hacer brillar y resplandecer la ley dentro de lo que era oscuro o difícil, los que van a terminar condenando a Cristo. Porque no sé si usted pueda ver la relación que hay entre Deuteronomio capítulo 16 al 17, con que todo ese debido proceso de ley, todo, desde que comenzamos hasta que terminó totalmente, mi mente ya está habituada a verlo todo en Cristo. Yo estoy leyendo lo que estoy leyendo, pero estoy pensando, esto que tiene que ver con el Evangelio, todo. Somos culpables y merecemos la muerte. Y los que merecíamos la muerte, tuvimos la osadía, la insensatez de juzgar al juez. De hecho, eso es lo que hacemos a diario. Cuando no asumimos nuestra responsabilidad, cuando no aceptamos nuestra culpabilidad, la mayor parte del tiempo le estamos echando la culpa a Dios. Pensamos que no, a veces lo hacemos de manera indirecta, pero lo hacemos. Es la actitud de Adán frente a Dios. ¿Comiste del árbol que te dije no debías comer? Es que la mujer que me diste. La contestación era sí, violé lo que me dijiste. Pero ven cómo empezamos. No es mi familia, es mi papá. Es que yo nací en tal país. Es que usted no entiende. Ese alto tribunal que debía hacer brillar la luz, y esa luz es la palabra de Dios, fue el mismo tribunal que dio sentencia a Cristo. Vamos a Mateo capítulo 26 para ir ya finalizando. No voy a ir por el recorrido de todo el Evangelio porque se nos va a ir el tiempo. Voy a iniciar en el versículo 57, Mateo capítulo 26, versículo 57. Observe que el título, la perícopa, el encabezado dice Jesús ante el concilio. Ese concilio es el Sanedrín, era el cuerpo gobernante, eran los que debían hacer brillar la ley, hacerla cumplir, donde habíamos visto que habían tres cualidades básicas inmediatas. Todo juicio debía ser honesto, imparcial, sin soborno o cohecho. Tres básicas, entre otras, debía haber que más de 2 testigos. El asunto debía ser investigado para cerciorarse que fuera cierto y así sucesivamente. Había todo un proceso delineado. Vamos a leer la escritura y miren lo que pasó con relación a la persona de Jesucristo.
Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. Este es el juez. En el caso de este tribunal, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Hay todo un proceso de juicio. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, escuche, buscaban falso testimonio contra Jesús. Le habían arrestado, pero no tenían nada meritorio para acusarlo. Lo arrestaron y luego estaban buscando todavía ver cómo le podían juzgar. Y obviamente el juicio ya había estado establecido desde hace mucho tiempo atrás. Se habían puesto de acuerdo en que Jesús era alguien que debía morir. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Ya va viendo cómo Deuteronomio 16, 17, porque lo que estábamos leyendo es importante para poder entender aún el Nuevo Testamento. Versículo 60, y no lo hallaron. ¿Qué no hallaron? Lo que ya vimos en el debido proceso de ley, que debía haber que por lo menos 2 testigos, que sus testimonios fuesen ¿qué? Claros, contundentes, que no entraran en contradicción. Pero se contradecían, no lograban que 2 testigos falsos se pusiesen de acuerdo para poder presentar formalmente un caso de muerte ante Jesús. Dicho sea de paso, mire lo que estamos leyendo. 3 años y medio de ministerio público, abierto totalmente. No estaba encerrado en un monasterio. Todo el mundo conocía su vida, dónde comía, con quién hablaba, dónde pasaba la noche. Y no encontraron manera de acusarle. Aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Esas palabras vienen del Evangelio de Juan. Y eso no fue lo que Jesús dijo. Jesús dijo, destruid este templo. Él no dijo, puedo derribar el templo de Dios. Refiriéndose para ellos ¿a qué? Al templo físico. Jesús no dijo que él lo iba a derribar. Jesús anuncia en su primera limpieza del templo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, que ellos le matarían desde el principio de su ministerio. Le dijo, ustedes van a derribar este templo, pero se refería a él, a su vida. Y en 3 días será levantado. Jesús está hablando de su resurrección. Pero ellos no tenían ni idea de lo que Jesús había dicho y ni tan siquiera lo estaban citando correctamente. Pero al menos encontraron lo que Mateo nos está diciendo, que al menos pudieron encontrar 2 testigos falsos
que estuviesen de acuerdo en la misma mentira. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora, no 2000 años después, desde ahora, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y usted puede ver que el versículo 64, aún en las Biblias generales, no tiene una Biblia de estudio, dice que es una referencia a Daniel 7:13. Ese juicio la iglesia lo está esperando porque no se ha cumplido. Usted y yo somos los culpables ante Dios. No hemos aceptado nuestra culpa y lo que hemos hecho es que nos hemos inventado, como este tribunal, nuestras acusaciones para presentar un caso contra el Creador. Y no nos va a funcionar. Si usted cree que Dios estableció a Jesús solo para morir en la cruz y abrir sus manos y eso representa amor y misericordia para todos, usted no ha entendido el Evangelio. Porque el Evangelio inicia, si está predicado fielmente, con una sentencia de muerte. Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Donde a usted no se le expone, donde a usted no se le presenta la gravedad de nuestra violación, de nuestro pecado, de nuestra rebeldía frente a Dios, le han vendido un evangelio fraguado, cambiado, adulterado, que no es el evangelio. Donde su figura de Jesús es de un Jesús que solo muere para perdonar pecados. Eso no es lo que está diciendo aquí. Jesús le está diciendo que Él va a dar su vida, no solo para salvar, porque el Hijo del Hombre viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese Hijo del Hombre está ligado a su acción salvífica, pero también está ligado a su capacidad y a su autoridad para ejercer juicio, para llevar a cabo el juicio. Permítame terminar con dos pasajes que lo van a demostrar y oramos porque el tiempo vuela. Juan capítulo 5, Evangelio de Juan. Versículo 22. Usted tiene en su mente la imagen de que Jesús es peace and love. Yo le voy a mostrar lo que la Biblia realmente dice. Juan capítulo 5, versículo 22. No voy a poner el contexto, pero si usted sabe de Juan capítulo 5, este es el pasaje donde Jesús ha resucitado al hombre paralítico en el estanque de Betesda y se ha creado todo un revuelo y a Jesús está siendo juzgado. Jesús es el que está siendo juzgado porque le dijo a aquel hombre, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero ese milagro se hizo un sábado. Y mientras ese hombre iba caminando el sábado con su camilla, con su cama, con su lecho, alguien lo vio y le dijo, oye, estás en violación del sábado. ¿Quién te dio el derecho a trabajar en el sábado? En el sábado no se trabaja. Y él dijo, bueno, el que me sanó ese mismo me dijo que tomara el lecho y me fuera a mi casa. Y dice que
estaban buscando a Jesús porque Jesús había violado, había alterado, cambiado la ley del sábado. Y mientras ellos lo están juzgando a Jesús, mira lo que Jesús les va a decir. Juan capítulo 5, versículo 22 dice, porque el Padre a nadie juzga. Ay, qué bueno. Alguien dirá, mira, y lo dice el Padre, nadie juzga. Pero vamos a leerlo completo. Sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, ¿quién viene a juzgar? ¿A quién Dios le dio la tarea no solo de salvar, sino de juzgar? Al Hijo. En este mismo capítulo, en el versículo 27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Le dio autoridad para hacer juicio. Nuestros juicios no son honestos. Nuestros juicios son imparciales. Nuestros juicios en ocasiones hay sobornos y pueden ser de palabra, no necesariamente de dinero, de amistades, de muchas otras cosas. Pero deberíamos temer porque el que nos va a juzgar, juzga con honestidad, juzga sin imparcialidad y nadie lo ha sobornado. La sentencia que es. Y de la misma manera que en el Antiguo Testamento la sentencia debía ser llevada a cabo y ejecutada, así va a suceder. Pastor, ¿qué nos está diciendo? Que más le vale que usted esté en Cristo, siendo su Salvador. Porque si Él no es su Salvador, Él será el juez justo. Y eso significa que Él lo va a condenar. Si usted solo le vendieron la imagen de un Cristo que salva y un Jesús que no tiene autoridad o que Él no tira la piedra porque a nadie juzga, usted está sumamente equivocado. De hecho, en ese mismo capítulo 5, en el versículo 30, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Por eso es que el Padre le dio toda la autoridad al Hijo, no solo para que por medio de Él los que se arrepienten y creen sean salvos, sino para que Él también sea la autoridad o el juez justo que ha de juzgar a los violadores de la ley de Dios. Yo voy a orar, yo no sé si usted puede entender lo que estamos hablando. Es sumamente serio lo que hemos visto hoy. Dios no solo creó el mundo, Él estableció el orden y la manera en que nosotros podemos y debíamos vivir en este mundo. Y nosotros hemos transgredido, cambiado todo, nos hemos rebelado contra todo. Y estamos leyendo una porción de la Escritura donde Dios le está diciendo aún al pueblo de Israel que se le dice de antemano que sobre otros pueblos es un pueblo favorecido, aunque no todos serían salvos, que aún Él vendría a juzgar sus pecados. ¿Cree usted que va a escapar del juicio de Dios? Yo no estoy tratando de meterle miedo. El miedo no conduce a nadie a Cristo. Si había alguien que podía, y de hecho habló del infierno, fue Jesús. Casi todos los relatos que tenemos del infierno proceden de la boca de Jesús. Pero Jesús no salía a predicarle a la gente sobre el infierno. Ese no era su tema todo el tiempo.
De hecho, no formaba parte ni de gran parte del tiempo de Jesús, pero habló de la realidad del juicio que vendría. Entonces, mi punto es y mi oración es en esta tarde. Asegúrese de estar en Cristo. Asegúrese de estar cubierto por una justicia que no le pertenece. La justicia de Cristo. Porque ninguno de nosotros somos justos delante de Dios. Ninguno. Si la salvación depende de nuestras obras, con todo respeto, estamos fritos, estamos muertos. Pero si hay alguna manera de poder ser perdonados, es reconociendo precisamente que hemos violado la ley y que el único refugio es Cristo. Si eso no nace en nuestro corazón por virtud de la obra de Dios, solo le quedan días hasta que sea usted llamado por Dios y se encontrará con la dura realidad de que Dios es el juez justo y que le otorgó al Hijo el derecho, una vez más, no solo de salvar a todos los que se arrepienten y vienen a Él, sino también de juzgar a los violadores del pacto. Y les recuerdo para finalizar que si ese era el dictamen en el Antiguo Testamento bajo la ley del Antiguo Pacto, ¿por qué usted cree que el autor de Hebreos les dice a los destinatarios o a los que sus oyentes cuando les escribe, si el Antiguo Pacto demandaba la muerte? Le digo, ustedes no entienden, están en una horrenda expectación de juicio y de ardor que ha de devorar a los adversarios. Si el Antiguo Pacto demandaba la muerte, ¿cuánto más, dice el libro de Hebreos, merecen no solo los que han violado la ley, sino que han menospreciado al autor del nuevo pacto? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra que nos confronta, que nos instruye, tu palabra que nos sacude la conciencia, que nos ayuda a reflexionar, a meditar, a retomar, a evaluar, a percatarnos, a darnos cuenta de lo que está mal, para sentar bases, para corregir, para que nuestras rodillas paralizadas, nuestros pies que se han salido del camino, se encaucen en tu palabra. Ayúdanos, Dios. Es un asunto de vida o muerte. Son pasajes que hablan de manera cruda, dura, de la realidad, de lo que tú demandas, Señor. Y es algo que nuestra humanidad, por el producto de nuestra caída, que rechazamos. Oh, Señor, estamos prestos a buscar la misericordia. Nos alegra escuchar la palabra perdón, pero resistimos la palabra justicia. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a entender qué clase de pueblo somos, a qué clase de Dios servimos. Que no podemos jugar con tu palabra. Que tu palabra no es solo un proceso de reflexión en nuestra mente. Que tu palabra establece el estándar, la norma, la moral, la ética de cómo debemos vivir, de cómo debemos pensar, de cómo debemos juzgar, de qué debemos hacer, de qué debemos procurar. Ayúdanos, Señor. Perdónanos, porque no solamente somos culpables, sino que en personas como en mi caso, que estamos en una posición donde en ocasiones hemos debido corregir ciertas cosas y no las hemos hecho. Tu palabra aún dice que hemos violado tu palabra, no solo por nuestros propios pecados, sino por no haber dado a corregir y hacer lo que se debió haber hecho.
Perdona nuestras ofensas, oh Dios. Pero te agradecemos que tu palabra continúe obrando en nuestras vidas. Ojalá, oh Dios, que ese arrepentimiento no sea un arrepentimiento pasajero, sino que nos lleve a transformación de vida, a madurar y a cumplir con lo que en algún momento no hicimos, a entender que hay valor en la justicia, que es importante los procesos de juicios, que la norma eres tú, que es tu palabra, que no es la sociedad la que establece cómo debemos vivir, que es tu palabra, Señor. Te damos gracias por haberla preservado. Pon hambre en nosotros y sed de justicia para estudiarla, para leerla, para meditarla, para vivirla, para compartirla, para juzgarnos a nosotros mismos por esa palabra, para sentar las bases de nuestros matrimonios, de nuestra familia, para saber cómo debemos comportarnos en la sociedad, en nuestro trabajo, para poder ser luz en medio de las tinieblas. Como les dijiste al pueblo, para poder vivir la vida, para poder disfrutar de la heredad. Ayúdanos, Señor, y perdona nuestros pecados, pues están siempre delante de nosotros. Pero agradecidos de que tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solo ello, continuar limpiándonos de toda maldad. Líbranos, Señor, aún de aquellas cosas que nos son ocultas, que podamos honrarte. En Cristo Jesús damos gracias. Amén y amén.